Hoy vamos a hablar sobre uno de los aspectos más emocionantes y gratificantes del rol, la creación de historias. Si eres un maestro de juego o un jugador ávido, este vídeo te ayudará a entender el cómo poder construir una trama que sea interesante, algo con cierta intriga y sobre todo muy envolvente para ti o tus jugadores. Empecemos por lo básico. ¿Qué hace que una historia, que una trama de rol sea buena? Una buena historia de rol debe tener unos personajes bien desarrollados, bien planteados. Cuanto más conozcas a tus personajes, cuantas más vueltas o más hayas trabajado en su personalidad, sus motivos y toda esa creación, más auténtica, más realista va a ser su interpretación. Incluso va a ser una herramienta sencilla para ti, porque ya veréis que en cuanto lo tengas todo bien planeado, es muy fácil hilarlo con los jugadores. No tienes que planear también las escenas. Vamos a llegar a eso. A mí me gusta usar, en gran medida, la navaja de Occam. La navaja de Occam es este planteamiento filosófico, no estoy muy seguro, de que ante un conflicto, una sospecha, bueno, ante un abanico de posibilidades, el más fácil, el más sencillo, seguramente sea el correcto, lo que esté sucediendo. Por ejemplo, si dos personajes, dos NPCs, se llevan mal, ¿qué es más sencillo? ¿De que hayan tenido una disputa por el motivo que sea? ¿O que a lo mejor es un doppelganger o la sombra del mismo personaje que viene de la sombra oscura y por ende tiene que matarlo para él? ¿Sabes? Ante estas dos posibilidades, ¿cuál tiene más porcentaje de éxito? Pues lo más sencillo. Me gusta usar la navaja de Occam sobre todo por la sencillez para las partidas. Si tú creas una historia muy plana, muy lineal, muchas veces pensamos que es como una mala historia, que está poco desarrollada. Pero seguramente un máster ya experimentado te puede decir que para nada, tú puedes hacer la cosa más sencilla y más obvia del mundo, que los propios jugadores ya se van a volver locos pensando posibles teorías, haciendo esquemas o ¿Coincidencia? ¡No lo creo! son ellos los que van a abrir ese abanico de posibilidades, los que se van a volver locos. Tú no tienes que crear una historia enrevesada porque ya lo van a hacer ellos. Tú haz, para mí, la navaja de Occam, lo más sencillo, lo más lineal posible. Y después, si quieres, empiezas a enrevesarlo con algunos puntos, algún pequeño giro, pero hazlas sencillas. Un ejemplo que a mí me gusta utilizar es en Star Wars 3, el Anakin contra Obi-Wan. La típica escena de tú eras el elegido, quien destruiría los Sith, no quien se uniría a ellos. Y no sé en qué momento el Obi-Wan dice la frase de tú eras mi hermano o tú eras como mi hermano. Pero en verdad, en toda la película no lo has visto, ¿sabes? Eso a mí siempre me ha chocado porque es como muy falso. Durante toda la película he estado viendo hasta lo contrario, de que parece que esto os llevabais mal, que tú eras como esa figura de autoridad y severa. Y eso me pasa, siempre lo pienso, cuando veo algunas interacciones de algunos personajes, de algunos NPCs. Como que no hay esa conexión, no hay esa amistad, ese cariño o incluso ese amor entre ellos. Como que todos esos personajes son individuos solitarios, muchas veces hasta ariscos, y que no tienen ningún tipo de cariño o simpatía. Incluso entiendo que un máster con un reencuentro entre un padre, una madre y su hija, si los héroes lo acaban de rescatar, pues sí, se rolea como ese cariño, ese darle un abrazo. Pero me refiero en el día a día, sí que no veo ese tipo de vínculos entre NPCs, como que no los sabes. Y entiendo, vale, es el medievo, la gente no se va dando abracitos por ahí, pero sí que noto que esos vínculos pasan cuando hay algo negativo, cuando hay un conflicto. Por ejemplo, si los jugadores son hostiles con algún NPC, el resto se ponen de su parte, defensivos, agresivos, ¡ah, malditos extranjeros! Y esto me parece que es por la ideología del combate, ¿sabes? El sentirse cómodo interpretando emociones negativas. Y seguramente sea por tener una base del rol en Dungeons and Dragons con el sistema de combate y sentirse sobre todo cómodo interpretando este conflicto, estar a la defensiva. Y sí que me parece que muchos personajes, muchos NPCs, se nota
cuando no están trabajados o cuando ni siquiera tienen nombre. No sé si esto es un meme o qué, pero es la típica escena de muy anime, de salen muchos personajes así en la escena y tú, ya solo por el peinado, por las ropas, sabes quiénes son los main characters, sabes que el resto es broza. Pues me parece eso un poco feo. Entiendo que tampoco te vas a matar en buscar las mejores imágenes o hacer el mejor background a el ayudante del panadero, pero me choca cuando tú ya sabes que ese tío es completamente irrelevante, es completamente useless. Es como hacer el metagaming de no te relaciones con él porque no tiene nada que contar, no hay historia. No me gusta mucho, pero bueno, lo entiendo. Quiero decir, de los problemas, de los fallos, este es el más leve. Además, aquí vamos a necesitar después un conflicto, un enigma, el sólido motor de la historia. Normalmente para esto se suelen utilizar disparadores, es decir, ¿cuál es el momento donde se entra a esta escena? ¿Qué es lo que dispara esto? A mí me gusta definirlo, para los que no pillen este concepto, de que en un videojuego, cuando entras en un lugar, atraviesas una puerta, en plan, haces clic, pues empieza la pantalla de carga y te entra una escena, te entra un vídeo de cómo es el lugar o de los personajes que están allí o lo que está pasando. A lo mejor entras a una taberna y te aparece un vídeo de cómo dos tíos en esa taberna empiezan a pelearse hasta uno saca un revólver y se carga toda una banda. Ese vídeo es la presentación a lo mejor de ese personaje, de que es el puto amo. Te está dando obviamente información de cuidado con este tío que es muy agresivo o que es muy fuerte, y el disparador eres tú que has entrado en la escena. Pues me parece que para crear este conflicto, para crear esta trama que llama a la gente, hay que colocar ciertos disparadores en la escena. Obviamente los disparadores no tienen por qué ser un vídeo como si esto fuese un videojuego. Un disparador fácilmente puede ser que los jugadores llegan con unos nobles, llegan a un templo o a cualquier lugar y ven que hay algún tipo de discusión, que hay gente hablando. No tiene por qué ser de una manera agresiva, puede ser una mera diferencia de opiniones, sobre todo si estamos hablando de nobles, pues no viva nobles enzarzándose en puños, pero se nota cuando hay dos nobles enfrentados de quién tiene aquí el título más largo. Y en el fondo son los jugadores, quiero decir, esa escena, ese conflicto verbal entre esos dos nobles está ahí pausado en el tiempo. Si ningún jugador va al lugar donde está aconteciendo para enterarse. Sí que es cierto que al menos yo, y creo que gran parte de los másters, si pasa un día o 2 días donde nadie va a ese lugar, pues se da por hecho y puedes meter de que, oye, estos dos tíos se han estado peleando como un rumor que suena en el pueblo, en la ciudad, porque tiene sentido y lógica para el world building que eso ya haya ocurrido, que ya no se puedan enterar en primera persona ni intervenir, obviamente, pero sí que se pueden enterar por rumores. Pueblo medieval, la gente le gusta hablar. Y se necesita que eso haya sucedido para los acontecimientos que vendrán. A mí me gusta montar las historias como un mundo donde va a ocurrir esto. Quiero decir, si los personajes no existen, va a pasar esto, este combate lo va a ganar este, se va a hacer esta intriga, va a pasar esto y al final termina así. Si no existen los jugadores, esto es lo que va a pasar. Esta es esta línea temporal. Ahora jugadores, entrad y cambiadla o haced lo que queráis. Y por eso el tiempo sigue pasando, aunque esa escena no se haya disparado, no hayan entrado en escena los jugadores. Vale, vamos a poner para esto un ejemplo con el que trabajar. Vamos a hacer que son nobles en una ciudad o un pequeño reino, nada muy importante. El villano va a ser un hidalgo, una baja nobleza, que lo que quiere no es ocupar la corona, eso es demasiado, pero sí que quiere convertirse en un conde o duque o alguien de la alta nobleza, alguien importante. Para ello, va a hacer un plan bastante normal, utilizando la navaja de Occam. Va a hacer que a la persona a la que le quiere ocupar el puesto quede como un villano y él quede como un héroe. Vamos, lo típico de le meto droga en el maletero y llamo a la policía, algo parecido.
pues va a hacer que este conde sea el villano, va a meter pruebas falsas o va a hacer que él fuese un cultista loco o el plan que sea. Algo bastante sencillo, yo que sé, que tenga niños en el sótano, movidas turbias, ¿vale? Y que él sea el héroe que lo salva, que se encarga de acabar con el villano, incluso que salva el reino porque era un nigromante y quería matarlos a todos. Da igual, puedes crear las pruebas falsas. Algo bastante sencillo y la verdad realista, quiero decir. El juego de poder, el juego de tronos entre nobles siempre ha estado ahí, además de, bueno, tener sexo con vuestros hermanos. Algo parecido sucede en los primeros capítulos de Vox Machina, de Critical Role. Allí, el conflicto nobiliario entre estas personas sucede en el propio castillo real, en presencia del rey, cuando los vampiros no tienen un plan para que el rey no les investigue ni nada, y ese es el motivo por el que van. Pero lo importante aquí es la introducción de los personajes a ese suceso. Aquí aprovecha bastante bien el background, el lore de uno de sus jugadores para hacer que literalmente no haya ningún tipo de tirada ni forma de descubrir el conflicto. Él ya sabe que son villanos y desde esa perspectiva de estos tíos son malos, vamos a descubrir qué es lo que planean, se abre toda la trama. Eso está muy bien porque siempre está genial darles lore y background a los personajes, pero es bastante sencillo, sabiendo que ellos son malos, descubrir sus planes. Quiero decir, en un problema matemático, en algún problema o teorema físico, lo difícil es llegar a la solución. Quiero decir, si yo te doy cuál es la solución del problema matemático, el cómo llegar ahí es bastante sencillo. Entonces, pues eso está increíble, porque este conflicto entre nobles va a suceder, es bastante sencillo, y te da mucho juego, sobre todo si tienes alguno de los arquetipos de personaje más metidos para esto. Un grupo de bárbaros aquí, la verdad, lo van a tener difícil. Por ejemplo, si en tu grupo tienes algún tipo de pícaro o personaje correlacionado con los bajos fondos, podría llegar a enterarse de que están buscando gente mala, asesinos o algún otro tipo de matones, ya sea para mover unos cuerpos que quieren introducirlos en la mansión del rival o quieren atacar una caravana. Y aquí ya pueden empezar a tener las pequeñas piezas del puzzle de se sabe que quieren atacar una caravana que lleva la bandera de esta casa noble. Si a lo mejor en vez de un pícaro o son un grupo más tirando a legal bueno, a lo mejor quieres introducir a este grupo en tu trama con que literalmente sean ellos la cabeza de turco. Es decir, que les contrata de una manera completamente legal y en principio todo bueno para que estén en un lugar a una hora. Y ahí hacerles como que ellos son los asesinos o han sido los lacayos del conde al que quiere eliminar. De esta manera estás introduciendo a tus personajes en esa trama y desde un punto bastante interesante, porque ahí el grupo puede decir, mira, bueno, también depende de cómo sea el reino, puede decir, mira, vamos a ir a por lo legal, vamos a rolear un juicio, y si quieres hasta puedes hacer que las leyes del lugar hasta permita un juicio por combate, que eso es un rol increíble. O a lo mejor deciden, no, vale, nos está buscando la guardia, somos los criminales y somos los asesinos de este conde o los lacayos o lo que nos hayan metido. Desde las sombras, desde tener que escondernos de la gente y que no nos vean, tenemos que conseguir limpiar nuestro nombre. Y ahí ya les has cambiado completamente la trama y sobre todo el timing. Es que a lo mejor en ese grupo hay un paladín súper leal, súper devoto, y tienen que cambiar completamente esa metodología. A lo mejor son héroes en otro lugar del que vienen, pero aquí son villanos y les has cambiado la trama, has cambiado el cómo está siendo la campaña y les estás metiendo que tengan que rolearlo desde otro punto de vista. Si los jugadores no son tan buenos, son algo más malignos, a lo mejor quedan arrestados, ya sea por robar, por una pelea en un bar o cualquier otro problema que tengan con un guardia o un malentendido con el herrero que le parecía que les estaba cobrando demasiado. Da igual. Pero si terminan en prisión, arrestados o tienen problemas con los guardias, a lo mejor este hidalgo, este bajo noble, dice, oye mira, que acaban de llegar estos mercenarios, estas espadas de alquiler, que parecen bastante agresivos. Ya han tenido problemas con los guardias el primer día que han llegado. Y a lo mejor este es el disparador que este villano necesita para decir,
pues a lo mejor ni los uso ni de cabeza de turco, ni van a ser mis enemigos, ni una piedra en el camino. A lo mejor, literalmente, puedo ir a seducirles con promesas de poder, con dinero u objetos, y que sean mis lacayos. Una campaña que de repente empieza a tener unos tintes más grises, más malignos. Y en verdad es el mismo suceso. Si tú lo tienes planeado, qué es lo que quiere hacer este hidalgo en contra de ese conde, tú ya lo tienes pensado, tú ya sabes cómo él es, su personalidad, cómo es el mapa, tú ya lo tienes todo pensado. Pero son los jugadores los que con sus acciones te van a abrir este abanico de posibilidades para que tú puedas pensar qué es lo que haría este hidalgo en esas situaciones. Si ve que son muy malos, los contrata. Si ve que son muy buenos, los quiere utilizar de cabeza de turco. O a lo mejor, si ve que son muy poderosos, lo que quiere es expulsarlos del pueblo. De que, de alguna manera, les atribuya que han entrado en alguna situación y simplemente los echa. Porque sabe que van a ser una piedra en el camino. Tú, si ya tienes esa historia pensada, depende de cómo actúen tus jugadores, eres capaz de planear o prever qué es lo que haría el villano. Y entonces nunca va a haber un Deus Ex Machina, nunca va a haber un personaje preguntándose por qué ha sucedido, un jugador preguntándose por qué ha sucedido esto. Lo vas a ver en todo momento. Como hemos sido malos, nos quiere contratar. Como hemos sido buenos, nos quiere matar o echar. Porque hemos atacado a estos, todo va a tener una acción y una reacción. Todo se va a entender y va a ser bastante sencillo y sobre todo realista.